Feliz día, me llamo María Elena Verde, soy doctorante del doctorado que se está llevando a cabo en esta corte para el doctorado en gerencia de la Universidad Yacambú y les vengo a conversar sobre la investigación que estoy llevando a cabo. Mi investigación se llama Competencias gerenciales del docente en la educación a distancia y el uso de las tecnologías de información y comunicación, un modelo teórico universitario. Para ello, el planteamiento del problema está versando sobre tres pilares fundamentales. El primero de ellos, la gerencia educativa, que toma la docencia desde esta disciplina gerencia para impulsar prácticas efectivas gerenciales dentro de su gestión, considerando las principales funciones gerenciales: planear, organizar, controlar y tomar decisiones con miras a lograr metas en la menor cantidad de tiempo, elevar el desempeño, la integración y la activación de conocimientos dentro de su gestión como docente. Otro elemento fundamental que se agrega dentro de este planteamiento del problema es la necesidad de impulsar competencias con avances significativos dentro de este entorno complejo que estamos viviendo. Esa competencia serían las destrezas que el gerente, en este caso el docente, debe utilizar para dar soluciones a los problemas que aquejan dentro de su gestión en la formación universitaria, con el objeto de desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y valores que todo buen gestor e interpretador de cambios debe asumir para sí. Y el tercer aspecto dentro del planteamiento del problema es todas esas herramientas, toda esa plataforma tecnológica que orienta o que lleva a cabo para dictar educación a distancia, para facilitar la enseñanza por medio de herramientas tecnológicas, amerita de esa capacidad para manejar de parte del docente, manejar convenientemente las tecnologías de información y comunicación con miras a instrumentar estrategias que beneficien, que prevalezcan esa enseñanza a distancia. Con base en ese planteamiento del problema, entonces me planteo los siguientes objetivos de investigación. Mi objetivo general es proponer un objetivo teórico universitario para determinar la relación entre las competencias gerenciales del docente en la educación a distancia y el uso de las tecnologías de información y comunicación en la Universidad Yacambú. Con base en ese objetivo general se desplegan los siguientes objetivos específicos. El primero, diagnosticar las competencias gerenciales del docente en la educación a distancia y el uso que le dan a las tecnologías de información y comunicación en la Universidad Yacambú. Una vez diagnosticados esas competencias, entonces determinar la relación que existe entre las competencias gerenciales del docente en la educación a distancia y el uso que le dan los docentes a las tecnologías de información y comunicación en la Universidad Yacambú. Finalmente, el siguiente objetivo específico que me planteo es diseñar un modelo teórico universitario para determinar la relación que existe entre las competencias gerenciales del docente en la educación a distancia y el uso que los docentes le dan a las tecnologías de información en la Universidad Yacambú. La justificación de esta investigación viene sustentado sobre tres pilares fundamentales: en lo teórico práctico, en lo metodológico y en lo académico. En lo teórico práctico, porque busca flexibilizar los procesos de enseñanza, cambiando paradigmas, puesto que ahora se sustenta sobre una educación basada en la virtualidad, con miras a mejorar prácticas del entorno universitario y tecnológico, y porque prevalece la formación en nuevas competencias gerenciales basada en plataformas educativas. En lo metodológico, porque definitivamente se orienta a gestionar nuevos ambientes de aprendizaje basadas en tecnologías de información, en este caso de la Universidad de Yacambú, trabaja sobre Moodle, para crear estrategias y adoptar nuevos esquemas de aprendizaje, y porque promueve la conexión entre participantes por la integración de tecnologías, participantes bien sean docentes de otras localidades, de otras sedes y naturalmente nuestros estudiantes. Y en lo académico,
porque promueve la herramienta práctica de enriquecimiento científico, es un aporte al conocimiento, al entorno docente y al entorno gerencial, porque genera experiencia en el campo del estudio científico y porque en todo el aspecto de esta investigación lo que se enfoca es a mejorar el desempeño institucional. Entonces, las bases teóricas que soportan, el fundamento teórico que soporta esta investigación descansa sobre las competencias gerenciales del docente y las tecnologías de información y documentación y comunicación. Las competencias gerenciales del docente las he separado en competencias de gestión y competencias pedagógicas. Las competencias de gestión son aquellas que toma la docencia de la gerencia, de la administración, para planificar, organizar, controlar y tomar decisiones. La planificación es la principal de las funciones gerenciales, desde donde se visualiza, donde nos adelantamos a los resultados que deseamos obtener de nuestra gestión. En la organización, pues, sencillamente tenemos que considerar los recursos que nos van a permitir alcanzar esa planificación. En la fase de control, en la función de control, tenemos la posibilidad de mirar cómo vamos en torno a esa planificación y si es preciso hacer ajustes para llegar a esa planificación y alcanzar los objetivos. La toma de decisiones es vital en cualquier especialidad, mucho más en el área docente, porque una toma de decisiones puede poner en vilo o puede hacer progresar la gestión institucional. Dentro de las competencias pedagógicas, el sustento teórico se basa en el desarrollo integral. Un docente que tenga la posibilidad de desarrollarse integralmente tendrá la capacidad de entregar ese conocimiento integral también a sus estudiantes. El dominio. Es muy importante que nuestros participantes o nuestros docentes vean la capacidad que tenemos de dominar un tema en particular y plantarnos ante una estrategia de enseñanza-aprendizaje con miras o en aras de entregar el conocimiento a nuestros participantes. La didáctica es la que nos permite facilitar con base en herramientas tecnológicas y de enseñanza la entrega de ese conocimiento. En relación a la competencia formación, la coloco allí porque es fundamental que cualquier profesional, mucho más el docente, esté en constante crecimiento y la formación, la motivación que tenga el docente para formarse es vital en esta carrera. La producción intelectual porque somos académicos y porque en definitiva todo aquello que nosotros vamos aprendiendo todos los días se va renovando, va creciendo y es una situación dinámica la que nos obliga a generar y a producir información y a tomar de nuestro entorno también información. Y la creatividad porque tenemos que idearnos la manera de entregar esa información en el entorno que sea, desde la presencialidad, cuanto más en la virtualidad o en la educación a distancia. Todo ello pues decanta en la necesidad de manejar o de conocer las tecnologías de información con el componente tecnológico. Básicamente, entender para qué nos sirven las herramientas multimedia y si estamos innovando en relación al uso de esas herramientas multimedia. De manera que la innovación es un elemento vital para saber qué estamos tomando del entorno y qué estamos incorporando a la entrega de nuestro conocimiento para nuestros participantes. La integración porque nos permite mirar lo académico, hacer uso de las herramientas tecnológicas y entregar la información a nuestros participantes y tener la capacidad de leer y de comprender ese feedback que nos permita a nosotros hacer mejoras, toma decisiones y controlar ese esquema de enseñanza que estamos entregando. La interconexión es fundamental porque nos permite interactuar por este medio con nuestros participantes, con otras universidades, con centros donde se almacena conocimiento, base de datos y tenemos entonces que desarrollar esa capacidad como docentes de habilitar la interconexión. Una vez sustentado todo esto,
con la documentación pertinente, entonces me adentro al sistema de variables y allí entonces especifico cuáles son las dos variables que estoy utilizando. Una es las competencias gerenciales del docente en la educación a distancia y la otra es el uso de las tecnologías de información y comunicación. Para el caso de las competencias gerenciales del docente, estoy considerando dos dimensiones, una de gestión y la otra pedagógica. Y los indicadores que estoy utilizando para medir esa dimensión de gestión son planificación, organización, control, toma de decisiones. Los indicadores que estoy ideando para medir la dimensión pedagógica se sustentan en el desarrollo integral, el dominio, la didáctica, la formación, la producción intelectual y la creatividad. En relación a la siguiente variable, uso de las tecnologías de información y comunicación, considero la dimensión tecnológica y logro medirla a través de estos indicadores: herramientas multimedia, innovación, integración e interconexión. Una vez sustentado el sistema de operacionalización de variables, entonces me trazo el marco metodológico, iniciando por la fundamentación ontoepistémica. Esta investigación se enmarca en el paradigma positivista con un enfoque de investigación descriptiva y diseño de campo. Y para ser coherente con el paradigma positivista, en este caso, las técnicas que estoy empleando para levantar la información son cuantitativas y los procedimientos estadísticos, efectuando cálculos sobre los niveles de respuesta suministradas por la población estudiada. Y ahí entonces paso a hablarles de cuál es la población que conforma la investigación que estoy llevando a cabo. La población está conformada por los 200 miembros adscritos al sistema de estudios a distancia en la Universidad Yacambú. Son 200 los docentes que practican esta modalidad de estudio. Pero siendo muy extensa la cantidad de 200 personas para levantar la información de esta investigación, entonces me planteo estructurar una muestra. En este caso, la muestra que se selecciona es una muestra aleatoria por el método aleatorio, considerando 40 docentes con una probabilidad de que el 99.5% sean seleccionados y con un elemento, sean seleccionados de los elementos de la misma población y un 0.5 de que estén fuera de esta población, con un error en la selección de la muestra de un 2% y un nivel de confianza del 95% que me determina la fórmula que usé para calcular la muestra. Una vez conocida la fundamentación ontoepistémica y la población de la cual se está haciendo estudio en esta investigación, entonces me voy a la técnica de recolección de datos. Se estructura un instrumento encuesta para aplicar de manera masiva porque permite la obtención de información de una amplia gama de cuestiones en corto tiempo y porque puedo estructurarla de manera digital. La validez del instrumento se sustenta a través del juicio de expertos en materia de educación bajo entornos virtuales. Y la confiabilidad del instrumento se determina por el alfa de compra, con un coeficiente del 99%. Una vez entonces contenidos ya la estructura desde el punto de vista metodológico, lo que procede en adelante es la técnica que se va a utilizar para el análisis de datos. El análisis de datos basado en la estadística descriptiva paramétrica con coherencia a lo que establecía en la fundamentación ontoepistémica, se procede a tabular los datos en una tabla de distribución de frecuencias, de la que puedo hacer preguntas a la tabla de distribución de frecuencias, generar representaciones gráficas que sean convenientes y que de todas va orientado a la descripción de los datos con base a medidas y parámetros estadísticos que sean representativos de la muestra, es decir, que de manera inferencial puedan aplicar esos resultados a la población que está siendo objeto de esta investigación. Entonces, de allí empiezo el análisis de resultados y aquí empiezo a mostrar la estructura que le di a los datos en forma de una tabla
de frecuencia, una tabla de distribución de frecuencias. En este caso estoy presentando la variable competencias gerenciales del docente en la educación a distancia en su dimensión gestión. Indiqué en la tabla de operacionalización de variables que los indicadores que me permiten medir esa dimensión de gestión son la planificación, la organización, el control y la toma de decisiones. Todos elementos que la docencia toma de la gerencia. Aquí, a grosso modo, se puede observar que las respuestas para estos indicadores se orientaron en un 50% para la alternativa siempre, en un 33.5% para las respuestas casi siempre, un 9.75% para las respuestas algunas veces, un 5% para las respuestas casi nunca. A grosso modo, yo por aquí haciendo preguntas a la tabla de distribución de frecuencias, puedo entonces determinar que la muestra de los docentes encuestados arrojan que cumplen con las funciones de la gestión gerencial, que son planificados, que organizan los recursos que van a utilizar para su gestión docente, que controlan, que tienen la capacidad de controlar esa organización o esa gestión en función a la planificación, a lo previsto en la planificación, y que tienen la posibilidad de tomar decisiones para hacer ajustes que de aquellos casos en los que se desvíe de la planificación y cumplir finalmente con el objetivo. De ser esto así, tal cual como está plasmado en la tabla de distribución de frecuencias, la universidad cuenta con una fortaleza enorme en relación a sus docentes, porque un cuerpo docente que esté orientado a la gerencia dará excelentes resultados en la gestión de la docencia. Aquí entonces voy representando gráficamente los mismos resultados que obtuve de la tabla de distribución de frecuencias, pero para cada uno de ellos. Decíamos que el 50% de los docentes encuestados se orientan a un 50% a grosso modo en las respuestas siempre y casi siempre. Y aquí se observa que efectivamente el 50% está entre siempre y casi siempre en las respuestas obtenidas de esa encuesta, que el 50%, quizá un poco más acá, el 75% de los docentes se encuentran o responden que siempre y casi siempre se sustentan en la funcionalidad organización de la gerencia. Aquí, en términos del control, baja un poquito más, sin embargo, se mantienen los porcentajes de que están por encima del 50%, de que la mayoría de los docentes ejecuta la función de control para orientarse a la planificación o quizá a los recursos que debe emplear en la organización. Y que la toma de decisiones, que es la que está quizá un poquito más baja, se orienta en un 60%, un poquito más de un 50%, si sumamos las alternativas de respuesta siempre y casi siempre, para la toma adecuada y oportuna de decisiones. Todo esto está alineado con el referente teórico. En tanto, puedo decir que efectivamente el cuerpo docente cumple con la función de gestión en sus competencias gerenciales. La otra dimensión que estoy evaluando en las competencias gerenciales es la dimensión pedagógica, como indiqué antes con los indicadores desarrollo integral, dominio didáctica, formación, producción intelectual y creatividad. Aquí los resultados no son tan optimistas o tan positivos como los de gestión. Fíjense que aquí las respuestas acumuladas para la alternativa siempre arrojan un 37.5% del total de respuestas y la alternativa casi siempre un 30%. Podríamos decir que entre los dos estamos por encima del 50% efectivamente, pero no con la misma ponderación que observáramos en la dimensión gestión. Y es que efectivamente, cuando empezamos a ver acá los indicadores, desarrollo integral está con 15 respuestas siempre, 15 casi siempre y 10 algunas veces. Es decir, todavía se observa la necesidad de que nuestro cuerpo docente se incorpore dentro de su gestión el desarrollo integral.
En relación a la didáctica, está en un 50%, la producción intelectual está muy bien en las dos primeras alternativas de respuesta, siempre y casi siempre, 20 y 15 está muy bien ponderada. La creatividad, la primera está 20 respuestas y la segunda 15 respuestas, 35 respuestas, creo que es un número muy bien en relación a la creatividad. El dominio llega a 10 cada una de ellas, un poco bajo para la expectativa que tenemos. Y el tema de formación está bajo si evaluamos las respuestas siempre y casi siempre, para dar entonces una conclusión pronta de que la formación y la creatividad y el dominio son dos elementos que deberían fortalecerse dentro de la gestión docente. Así las cosas, entonces ahora presento la tabla de distribución de frecuencias donde registré todas las respuestas correspondientes a la variable uso de las tecnologías de información y comunicación en su dimensión tecnológica con los indicadores herramientas multimedia, innovación, integración e interconexión. Aquí el panorama cambia de manera frontal, o sea, 180 grados, en relación a lo que veníamos evaluando de las competencias gerenciales. Acá los resultados indican que apenas el 18.75% de las personas respondieron siempre o casi siempre 12% al uso de mensajería, foros, mensajes grupales, participación de la plataforma tecnológica. Acá en relación a la innovación, los valores se encuentran en 8.33% y 6.67% si unimos las respuestas para siempre y casi siempre en lo que respecta a innovación tecnológica. La integración de las herramientas también está dando números muy bajos y en general las respuestas acumuladas en toda la tabla para siempre 24.17% y casi siempre 18.33%, lo que me lleva a concluir la necesidad de que nuestro docente de la Universidad Yacambú deba fortalecer ese uso y ese conocimiento de la plataforma tecnológica como una herramienta que le permita fortalecer la gestión docente en lo que es la dimensión pedagógica, porque no es otra cosa que la herramienta que le permite garantizar que ese conocimiento sea entregado a nuestros participantes. Otra evaluación que me corresponde hacer dentro de mi investigación es ver cómo está la relación entre las competencias gerenciales y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y como dije antes, en correspondencia con el paradigma elegido, el positivista, entonces me planteé dentro de mi investigación emplear el coeficiente de correlación de Pearson. El resultado se los muestro de seguida. Se trata de una fuerte relación, de acuerdo a la información que me entregaron los docentes encuestados, que debe existir entre las competencias gerenciales del docente y el uso de la tecnología de información. Más allá de que se deba fortalecer el conocimiento en las herramientas, en la plataforma tecnológica, el docente está claro e indica que debe haber una correlación, una alta correlación. En este caso se trata de una correlación positiva con 0,96 para el indicador de Pearson, lo que significa que debe haber una fuerte relación entre las dos variables analizadas. Y con base en todo esto, pues llego a las conclusiones. La primera conclusión es sin duda alguna las competencias gerenciales del docente, en el caso de esta investigación de gestión y pedagógicas, deben estar íntimamente relacionadas a las tecnologías de información y comunicación. En este sentido, se observa una correlación positiva y próxima al valor 1. Se evidenció además un valor relativo favorable con respecto a las competencias referidas a la gestión gerencial educativa por parte de los docentes con un 77.6%, lo que refleja una fortaleza para la gestión docente de la Universidad Yacambú.
El comportamiento observado en los valores de las competencias pedagógicas es un poco más heterogéneo que los de gestión, por cuanto que desarrollo integral y formación, producción intelectual y creatividad demostraron fortalezas en la gestión docente, no así dominio y didáctica. En relación al objetivo que buscó determinar la relación que existe entre las competencias gerenciales del docente en la educación a distancia y el uso de las tecnologías de información y comunicación en la Universidad Yacambú, arrojó un valor de 0,96 para el coeficiente de Pearson, lo que determina que existe una fuerte, una estrecha relación entre esas dos variables evaluadas dentro de esta investigación. No se observa aún así entre los facilitadores la incorporación de elementos basados en las tecnologías de información tales como correo, chat, videoconferencia, texto asistido por voz, entre otros. Todo ello representa una debilidad para el sistema educativo de la universidad en el ámbito analizado. En relación al objetivo por el cual se busca diseñar un modelo teórico para determinar la relación entre las competencias gerenciales del docente en educación a distancia y el uso de las tecnologías de información y comunicación en la Universidad de Yacambú, los resultados fueron efectivamente que existe una fuerte, una estrecha relación, un nexo muy cercano entre ambas variables que debe mantenerse en el tiempo, pero que adicionalmente debe fortalecerse con la incorporación o el fortalecimiento de las competencias tecnológicas en nuestro cuerpo docente. Finalmente, les presento las referencias que pude colectar para esta parte de la investigación. Quisiera cerrar con un mensaje de Martin Duhajamas, creador de Moodle, el que indica que el Internet permite conectarse los unos con los otros y dar acceso a la información, efectivamente así lo es. Sin embargo, el educador debe enseñar cómo aprender y no qué es lo que debe aprender. La mesa está servida y para todos es necesario que la plataforma tecnológica, que nos podamos empoderar de esa plataforma tecnológica disponible para los que podemos y los que debemos investigar. A ustedes, muchísimas gracias.